Y luego voy a crear esta siguiente textura, que es la que está aquí de fondo, que le da un toque mucho más artesanal a este trabajo. Voy a aislarla para que vean nada más esa textura en movimiento. Y es esta de aquí, ¿no? Es como si fuesen brochazos de acuarelas o algo así, y que se está moviendo continuamente durante toda la animación. Acá abajo está la otra textura que yo hice, ya le hice una precomposición y las dejé aquí para que no me ocupen tanto espacio aquí en las capas. Y si veo todo, ya se siente mucho mejor, ya mucho más unificado todo gracias a estas texturas. ¿Cómo creo esta segunda textura? Nuevamente voy a Photoshop y voy a realizar el mismo procedimiento. La única diferencia es que ahora sí, como mi composición final es de 1920 por 1080, entonces esta textura aquí yo la he creado de 1080 por 1920, que es el formato vertical. Puedo hacerlo así o puedo hacer un formato cuadrado y mucho más grande para volver a usar esta textura en otros videos, o puedo hacerlo horizontal y luego en este que voy a usarlo vertical en After Effects lo hago vertical, pero para este caso en específico la he hecho de tamaño vertical, 1080 por 1920, y aquí lo que hago es seguir el mismo procedimiento de antes. Agarro o creo una capa, puede ser la misma brocha que usé antes, texturizada, y empiezo a rayar o a dibujar en la capa. Lo que hay que hacer aquí es generar diferentes contrastes usando diferentes presiones a la hora de hacer los trazos para que unas partes se vean más oscuras y otras más claras, y luego creo un nuevo cuadro, una nueva capa, y hago lo mismo. Si quiero incluso puedo hacer más grande el brush para ocupar más espacio y dándole esas diferentes variaciones en la presión para tener este objetivo, y listo. Y de esa manera voy creando cada una de las capas, y es así como he creado esta primera, esta segunda, esta tercera y esta cuarta capa. Aquí nada más he creado 4. El brush que estoy utilizando es uno personalizado que usé en otro proyecto que esté aquí, pero pueden usar los de Kyle Webster, que son gratuitos en la web de Adobe, deberían de estar gratuitos aún, que son todos estos, o incluso hay muchos más, y pueden usar cualquiera de estos. Por ejemplo, este de aquí está pequeño, pero puedo hacerlo más grande y ya tengo otro tipo de textura. Pero la idea es la misma. Puedo hacer esto aquí, puedo usar estos brushes, puedo usar brushes o brochas personalizadas. Puedo incluso no trabajar en Photoshop, puede ser esto trabajado en, no sé, en TV Paint, en Clip Studio Paint, en Krita, en Photoshop mismo, en Procreate, en el iPad, y puedo luego pasarlo a After Effects. Pero la idea es lo mismo, y esto funciona tanto para esta textura como la otra. ¿Ok? Entonces, una vez que tengo ya listo esto de aquí, lo vuelvo a guardar. En este caso no. Voy a After Effects e importo ese brochazo, que en este caso es el que yo he puesto de nombre textura 1. Nuevamente, composición, mantengo el tamaño de las capas. Ok. Ok. Voy a cortarlo a 4 frames también. Hasta aquí. Y nuevamente puedo generar esa escalerita. Y acorto el área de trabajo para tener este resultado. Regreso a la composición. Voy a ocultar por un momento esta textura 2. Importo la textura 3, que es la que acabo de crear. Aplico el Time Remap, Control Alt T. Aquí recordemos que este de aquí no debe ser 20, sino 19. Y aplicamos el Loop Out. Extiendo la duración hasta donde yo lo necesite, y ahora sí tengo este resultado.
La textura se repetirá infinitamente nuevamente y le voy a poner baja opacidad y lo voy a dejar en 30% y ya se ve mucho mejor. Ok, voy a borrar esto porque esta es la textura que ya hice finalmente y este es el resultado que tengo hasta ahora. Ahora sí, vamos a ir al siguiente, que es el último paso donde daremos los toques finales. El tutorial del mes está listo y estoy segurísimo que te va a encantar. El collage animado está en tendencia y este es el momento perfecto para aprender este estilo de animación. Vamos a crear un collage animado personalizado inspirado en el arte de Troy Browning, un artista al que admiro demasiado. En resumen, grabaremos un video selfie o puede ser un amigo, de un familiar o incluso una mascota si se deja. Importaremos el video en After Effects y usaremos una herramienta poderosísima para hacer rotoscopías sin necesidad de usar croma. Separaremos las partes del rostro, ojos, narices, bocas, cachetes y exageraremos sus proporciones. Jugaremos con el tiempo y diferentes frame rates para darle el look de collage animado. Además, agregaremos una segunda grabación, en este caso de nuestras manos, para interactuar con la animación principal. Y finalmente aplicaremos varios efectos para dar un acabado de texturas simulando el papel. El proyecto de After Effects está incluido para que puedas seguir el tutorial paso a paso. Únete a mi Patreon y aprende la técnica del collage animado.